Hola, mucho gusto, reciban un cordial saludo mis queridos hermanos. De parte de Gabriel, quiero hoy llegar a ustedes en esta tarde a través de este estudio que estamos nosotros pues compartiendo, que es la carta a los colosenses. Y para ello yo quisiera primeramente que hagamos una oración de introducción para posteriormente seguir con este estudio de esta carta que hemos tomado como base. Amados hermanos, amigos y amigas, amado Dios, quiero darte las gracias en esta tarde por la oportunidad que tú me das de poder transmitir, Señor, esta palabra a aquellos hermanos que se encuentran, bendito Señor, escuchando, Señor, estos mensajes. Nuestro deber, Señor, nuestra labor desde nuestros hogares es proclamar la verdad, Señor, sabiendo que, Padre, tu palabra no está presa, tu palabra sigue obrando, Señor, y tu espíritu sigue trabajando, por lo cual, Señor, a través, Señor, de esta tu palabra puedas tú, Señor, llegar al corazón de cada uno de tus hijos. Hoy en esta hora vengo delante de su presencia para darle las gracias, Padre, por mi vida, Padre, porque usted ha permitido que esté de pie, que pueda compartir y transmitir este mensaje, Señor, y hoy lo quiero hacer con todo mi corazón, Padre, para aquellas personas que nos escuchan, de tal manera que quiero, Señor, agradecerle juntamente con mis hermanos y con aquellos que estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por tu misericordia, bendito Rey. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú poniendo las palabras adecuadas en mi boca para poder transmitir este mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la epístola a los Colosenses capítulo 2 y vamos a dar lectura desde el verso 8 en adelante. La palabra del Señor dice en el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo. Queremos hoy, en esta tarde, transmitir una palabra a aquellos que nos están escuchando. Y creo que en este punto el apóstol Pablo les está dando a conocer a los hermanos que la importancia del Evangelio radica en que nosotros podamos tratar de aceptar, ¿sí?, la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo les estaba transmitiendo a los hermanos en Colosas esta importancia. Y vamos a ver por qué razón él estaba inyectándoles a los hermanos en Colosas esta doctrina que tenían que ellos abrazarla muy fuerte, porque había cierta clase de amenazas. Bueno, el verso 8, Pablo les está diciendo lo siguiente, les dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Al inicio, Pablo les da una palabra de advertencia, les dice: miren que nadie les engañe. Esta palabra mirar tiene que ver con ser vigilante. Entonces Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que vigilar, tenían que darse cuenta de dónde provenían ciertas clases de enseñanzas y que ellos tenían que discernir estas enseñanzas y tenían que compararlas a través de la ley de Dios. Miren que nadie les engañe. Esta palabra engaño
también se la conoce como robar. Nosotros sabemos que, como dice Juan 10:10, el ladrón vino para matar, robar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Ese ladrón es Satanás. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha jugado un papel muy importante. Y el papel de él es tratar de desviar a mucha gente de la verdad, tratar de distorsionar la doctrina de los apóstoles. Ese fue el objetivo de él. Y hoy en día sigue él obrando de la misma manera. Él ha sido asesino, ha sido destructor, ha sido mentiroso, ¿sí? Engañador también, ¿no? Que es una palabra, es un sinónimo cuando se habla acerca de mentiroso, quiere decir engañador. Los falsos profetas en aquel tiempo, cuando Pablo estaba transmitiendo esta carta a los hermanos en Colosas, eran personas que tenían ciertas clases de conocimientos fuera de lo de la ley. Es decir, ellos eran un grupito de gente que creían en cierta clase de cosas y no se conformaban ellos a la ley de Dios. Entonces, trataban de llegar a que la gente se impacte con la noticia de que ellos tenían una revelación mucho más elevada que la que el apóstol Pablo estaba predicando. Pero me impacta a mí como Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, viene y desbarata estas fortalezas que estaban estos falsos profetas queriendo sembrar en la iglesia en Colosas. Entonces, Pablo les dice, pongan atención, estén atentos para que nadie les robe el fundamento que ya ustedes han escuchado, que es la palabra de Dios. Estoy parafraseando. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento que sirve para que todo creyente esté libre de todas estas toxinas, de todas estas enseñanzas que lo que hace es destruirnos espiritualmente. Él les está diciendo, miren que nadie les engañe, o sea, les robe la verdad por medio de filosofías. Ahora, aquí esta palabra filosofía viene de dos voces griegas. La primera es phileos, que significa amor, y sofía, que es sabiduría. En otras palabras, es amor a la sabiduría. Pero en este punto surgiría la pregunta, ¿a qué clase de sabiduría se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Obviamente aquí se estaba refiriendo Pablo no a la sabiduría que procede de Dios, que por cierto debemos saber que la sabiduría que procede de Dios es pura, es limpia, es condescendiente, ¿sí? Es totalmente edificante la palabra que viene de Dios. Entonces se refería a la sabiduría del mundo. Ahora, esta sabiduría del mundo está aliada a través de cierta clase de enseñanzas que proceden de los hombres, y detrás de estas enseñanzas obviamente estaban también las doctrinas de demonios. Es decir, era un grupo de enseñanzas que provenían directamente de la tierra. Por eso dice la escritura que esta sabiduría no procede de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces Pablo les estaba diciendo que tengan mucho cuidado de esta clase de enseñanzas. Y huecas sutilezas. Cuando hablamos de las sutilezas, hablamos de cierta clase de psicologías, ¿sí? De cierta clase de invenciones, es decir, cosas inventadas por parte de los hombres. Entendamos nosotros que toda falsa doctrina trata de distorsionar a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, y en ese tiempo estos falsos maestros trataban de minimizar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, trataban de hacer de menos a Jesús. Ellos decían que Jesús era un profeta más, pero ellos negaban que Jesús era Dios. Ellos decían que Jesús era creación de Dios. Ahora nosotros debemos tomar en consideración, y rotundamente a través de este mensaje y de otros que hemos compartido, estamos nosotros defendiendo por medio de las Escrituras la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, todo falso profeta minimiza la divinidad de Jesús. En cambio, nosotros, los cristianos, lo que debemos de hacer es, en cambio, exaltar
a nuestro amado Señor Jesucristo. Entendamos nosotros que hace más de 2000 años atrás, Jesús, Él estuvo aquí en la tierra. Es decir, Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él es el Dios encarnado. Estuvo en un cuerpo humano, pero Él jamás pecó. Entonces había también otra noción que los fariseos, los maestros de la ley, y también estos falsos profetas trataban de utilizar y aplicar y enseñar a la gente. Y ellos decían que usaban la noción griega de que el cuerpo humano era algo sucio, era algo deplorable y que jamás un Dios podía mezclarse con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, según los griegos, era impura. Entonces esta enseñanza también la tenían los falsos maestros. Entonces ellos decían que Dios no pudo haberse encarnado en un ser humano, que esto era imposible. Mas nosotros sabemos que no es así, porque nosotros vemos totalmente la encarnación en Juan capítulo 1, verso 1, y quiero que me acompañen un ratito al Evangelio de Juan. 1:1 dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién está refiriendo aquí el apóstol Juan cuando dice en el principio era el verbo? Notemos nosotros que cuando dice en el principio, no quiere decir directamente que Jesús fue creado, que Él tuvo un principio, no. Jesús es eterno, es preexistente, Él es Dios. Pero cuando dice en el principio quiere decir que cuando todas las cosas fueron creadas, Jesús ya era, es decir, el verbo ya estaba antes de que todas las cosas sean creadas. Y el verbo era con Dios. Aquí vemos nosotros la unidad directamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el verbo era Dios. ¿Y qué pasó con el verbo? Este verbo se encarnó, tal como lo describe Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne. Entonces esta es una de las doctrinas que nosotros podemos utilizar cuando un falso maestro venga y nos diga: no, Jesús, Dios no pudo haberse encarnado. Entonces nosotros leemos esto y entendemos que es totalmente contrario a lo que ellos dicen. En cambio aquí la palabra del Señor dice que el verbo se hizo carne, y este verbo pues es nuestro amado Señor Jesucristo, el que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, volviendo a Colosenses capítulo 2, 8, Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que cuidarse de esta clase de amor a esa sabiduría que provenía directamente de las tinieblas. Entonces, si proviene de las tinieblas, quiere decir que estas filosofías hicieron fortalezas en el corazón de estos falsos pastores, de estos falsos profetas, y al transmitir a otros, esto se vino directamente expandiendo de generación en generación. Han pasado más de 2000 años y sin embargo hoy existen falsas enseñanzas que son obviamente abrazadas por estos lobos, por estos falsos maestros, y obviamente se han convertido ya en una tradición, porque aquí dice según las tradiciones de los hombres. Entonces hay enseñanzas tradicionalistas que la gente está usando hoy en día en medio de nosotros, incluso dentro de nuestra familia. Muchos creen que una persona es salva por hacer prácticas ascetistas, que eso lo hace obviamente el catolicismo romano. Entonces la gente allá piensa que porque usted hace obras usted es salvo, que porque usted se va a una procesión o hace directamente una caminata de aquí a Huaca o de aquí a Las Lajas o al Quinche, usted ya es salvo. Totalmente esto es contradictorio, porque Efesios capítulo 2, 8, 9 dice que nosotros no somos salvos por ninguna de las obras para que ninguno de nosotros nos gloriemos. La única obra perfecta que ha podido y puede salvar al hombre solo fue la obra magna que Cristo realizó en esta tierra. Es decir, Él dio su vida por nosotros, una vida limpia, pura, perfecta, sin mancha, sin pecado, que fue agradable al Padre. Sin embargo, Él se entregó
Él pagó un precio por nosotros, aquellos que hemos creído, nosotros que fuimos salvos por Él. Él dio su vida. Y entendamos, amados hermanos, que esa obra fue aceptada por el Padre. La única obra para poder el hombre ser salvo es que nosotros aceptemos el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, tanto el sacrificio donde vemos la expiación, la propiciación de nuestro amado Señor, en la resurrección de nuestro amado Señor. Entonces esa obra es la única que puede salvar al hombre. Es decir, nosotros debemos aceptar la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si yo sé que Jesús hizo todo en la cruz, yo tengo que creer. Lo que me basta a mí es creer, tener fe en que Jesús hizo todo por mí. Entonces, al hacer eso, yo entiendo que he sido salvo es por la gracia. La gracia, la palabra gracia, que en el original es charis, que quiere decir regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos la salvación, pero Él nos tomó, Él nos escogió, Él nos libró de la nada, de la muerte eterna, y nos ha dado vida eterna, amados hermanos. Pero vemos que hay clases de gentes que están siguiendo tradiciones de los hombres, están avanzando y están aferrados a estas costumbres. Yo he escuchado gente que dice: yo nací, por ejemplo, católico, yo soy de la iglesia romana, crecí católico y así me he de morir, pero sin darse cuenta que ninguna de estas religiones pueden salvar al hombre, porque el único que puede salvar al hombre es Jesucristo, nuestro amado Señor, que es Dios, quien tiene poder para perdonar pecados. No es ningún sí denominado santo, no hay ninguna intermediadora, no hay ningún intercesor, solo es Jesucristo. Por eso Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Esa es la fórmula y la única forma por la cual todo ser humano puede ser salvo. Sin esto, pues lamentablemente no hay salvación. Entonces, vemos tradiciones de los hombres que están aferradas en los pueblos. Pero gloria a Dios, amados hermanos, porque es solo Dios el que puede liberar el corazón religioso, el corazón muerto, el corazón endurecido que está guiado conforme al príncipe de este mundo, tal como lo expresa Efesios capítulo 2. Porque antes éramos así, guiados conforme al príncipe de este mundo. Y solo Dios puede librar a nuestros familiares que están aún en sus tradiciones, a la gente que está profesando otra clase de credo que los está llevando al infierno. Entonces ahí puedo yo confiar y descansar en la obra de mi amado Dios y creer que Él tiene poder para salvar el corazón de todo hombre. Amados hermanos rebeldes, estoy convencido, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, nadie puede resistirse a Dios. Cuando Dios toma a un hombre, no hay ningún hombre que pueda resistirse a su presencia. Dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, entendamos que hay una clase de filosofía que proviene de las tinieblas, y en esa hay una fuerza, hay un poder. Es como un imán atrayente para la gente del mundo. Y este sistema de engaño es tan fuerte, es como una gran montaña que no quiere directamente dejar a la gente libre. Pero yo puedo decirles que la palabra de Dios es como un martillo que tiene tanto poder que cuando quiebra esas rocas las hace pedazos, las desmorona. Y ahí puedo yo entender cuando Pablo dice que él no se avergüenza de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Esta palabra poder en el original es dunamis, que quiere decir dinamita. Cuando la palabra es expuesta tal como es, esta palabra causa destrozos, desbarata las costumbres, las tradiciones, los rudimentos de los hombres, y quiebra esas piedras que están en el corazón del hombre y transforma este corazón, que es un corazón de piedra endurecido,
en un corazón de carne. Entonces Pablo les estaba diciendo a los hermanos que ellos tenían que guardarse obviamente de estas falsas doctrinas y que debían directamente permanecer firmes en aquel fundamento que es Cristo nuestro amado Señor. El verso 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Aquí viene el asunto que Pablo les inyecta en su mente, en su corazón, toda vez que se habían levantado falsos profetas, como ya les habíamos dicho. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo es: crean que Jesucristo es Dios. Él en su cuerpo como hombre, en él está directamente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir, Pablo les estaba diciendo, Jesús es Dios y él tiene los mismos atributos que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús, él es omnisciente, Jesús, él es omnipresente, Jesús, él es soberano, Jesús es inmutable, es decir, él no varía, no cambia. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él es Dios. Entonces, todas estas riquezas, Pablo les estaba diciendo, todos estos atributos, todo el poder emanaba de este hombre, es decir, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, para que ya no les quepa ninguna duda, Pablo les estaba diciendo a los hermanos, entiendan, parafraseando, que en Jesús encontramos todo lo que nosotros necesitamos. No nos hace falta nada, porque en Él estamos completos. Gracias a Dios por esta palabra, porque Pablo dice, porque en Cristo habita, es decir, en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de esta palabra deidad, habla de la divinidad. Pablo les desbarató, hizo pedazos toda esta enseñanza falsa que estaba queriéndose infiltrar dentro de la misma iglesia en Colosas, porque estoy convencido, amados hermanos, que incluso hasta estos falsos profetas estuvieron infiltrados en la iglesia y quisieron robar a los hermanos la verdad. Pero como ellos, amados hermanos, eran de Dios, Dios no iba a permitir que ellos sean fácilmente contaminados por estas falsas doctrinas. Hoy en día podemos decir lo mismo. Dios no permitirá que su verdadera iglesia sea burlada, que su verdadera iglesia sea confundida, porque llegará un momento en que tal vez muchos hermanos están como desviándose, pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo que habita en cada verdadero hijo de Dios nos llevará a discernir, nos llevará a escudriñar y a darnos cuenta que la enseñanza que se está hablando o la doctrina que el hombre que está al frente en el púlpito predicando no viene de Dios. Y si no viene de Dios, nosotros no estamos llamados a aceptar esa doctrina. Nadie puede obligarnos a nosotros a abrazar cosas que están contrarias a las Escrituras. Nosotros estamos llamados con sabiduría en coger y llamar la atención a esa persona que está predicando incorrectamente una doctrina, en coger y también, amados hermanos, denunciar cuando se está predicando constantemente estas enseñanzas. Creo que hay ciertos pasos para aplicar la disciplina eclesiástica y ustedes, bueno, lo saben y esto, bueno, otro momento podemos topar, pero nosotros debemos ser como ciertos hermanos en el pasado que se llamaban los nobles de Berea. Los nobles de Berea eran unos hermanos que escudriñaban, es decir, analizaban todo lo que la gente o lo que el predicador decía. Ellos iban a las Escrituras y comparaban y veían directamente si tenía relación con la palabra, aceptaban. Caso contrario, ellos refutaban todo lo contrario y también llamaban la atención a la persona que no estaba centrada 100% en la palabra de Dios. Entonces Pablo viene enérgicamente y les está diciendo, Cristo es Dios, en el verso 9, porque en él habita, dice, en Cristo, dice, la plenitud de la deidad. Entonces, entendamos que Pablo les estaba diciendo, Cristo es Dios. En otras palabras, no pueden dejarse mover. Así venga cualquier fanfarrón de afuera y les digan que Jesús no es Dios, ustedes saben que Cristo es Dios. Y nadie puede moverlos de esa doctrina que se les ha sembrado en su corazón. Nosotros debemos permanecer firmes en la palabra que Dios nos ha enseñado. No debemos dejarnos mover fácilmente
amados hermanos, por cualquier filosofía, cualquier sabiduría del mundo, amados hermanos, que contradiga lo que está aquí en las Escrituras. Lo que sigue es hermoso, porque miren lo que dice el verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes no necesitan nada. Ustedes tienen todo en Cristo. Estamos completos en él. Esto quiere decir que nosotros no necesitamos algo extraordinario para podernos sentir completos fuera de Jesús. Nosotros no necesitamos tener, tal vez, como muchos piensan, un estatus alto, una buena posición económica, ser reconocidos en la sociedad, adquirir muchos títulos para ser o sentirnos completos, porque eso es el sistema secular, el sistema del mundo. Y yo les puedo decir que lo contrario es que cuando un verdadero hijo de Dios es salvo por Dios, él encontró un especial tesoro. El tesoro más maravilloso y más grande ha sido Jesús. Entonces nosotros valoramos la vida espiritual porque la palpamos, porque la disfrutamos, porque la vivimos. Y esto no tiene nada que ver con la lógica humana. No, esto va más allá. Esto solo pueden entender y pueden vivir los que han sido regenerados, los que han sido nacidos de nuevo. Entonces, no necesitamos cosas externas, cosas físicas, cosas materiales para que nosotros podamos decir que somos completos. No, para nada. Estamos completos en Cristo. Eso es todo. Entonces, cuando viene la filosofía humanista y quiere contradecir directamente la sabiduría de Dios, en este punto empiezan los ataques. Y dicen, bueno, pero es que tú estás predicando un evangelio escapista. Pero es que tú estás predicando un evangelio mediocre. Mediocre, digo yo, escapista. Pero es que tú estás predicando un evangelio como lo predicaba San Francisco de Asís, que él decía que no hay que tener nada para sentirse bien. Yo en ningún momento estoy diciendo eso. El evangelio de Dios no tiene nada que ver con que si tú tienes posibilidades o no tienes, o si tienes cosas materiales o no tienes. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvar el alma de esa persona. ¿Qué importa para Dios si tiene dinero o no tiene? ¿Qué le interesa a Dios si tú tienes título o no tienes, o tienes prestigio o no tienes? El Señor no está mirando directamente las cosas externas. A Él no le impresionan las cosas externas. Dios está mirando es tu corazón, está mirando mi corazón, porque Dios lo que le interesa más que nuestro prestigio, nuestro estatus, que nuestra comodidad, que los viajes. Amados hermanos, es lo que le interesa más, es tu alma, es mi alma. Porque en la palabra del Señor está hablando claramente que en el cielo los ángeles no hacen fiesta porque tú te compraste un Lamborghini, o te compraste un Mercedes-Benz, o te compraste una casa o una mansión. No, y cuando yo comparto esto no es que yo estoy yéndome en contra de estas cosas, ni es que soy enemigo de las cosas económicas o materiales, para nada. Pero yo lo que voy es que debemos entender que Jesús está por sobre encima de todas esas cosas. Que todas estas cosas del mundo no son nada para mi Señor Jesús, porque Él es lo más preciado, es lo más precioso. Entonces Pablo les estaba diciendo a ellos desde la cárcel, allí en una cloaca, encadenado en un lugar oscuro con una vela, escribiendo los pergaminos, y se estaba gozando y les dice, nosotros estamos completos en Él. Mi pregunta es, ¿cómo es que Pablo se sentía en medio de ese escenario físico desagradable, completo en Cristo? Muchos teólogos no pueden entender esto y se les quiebra la cabeza, porque no se trata simplemente del razonamiento, esto es vivencial. Hasta un niño de 13, 14 años que Dios lo toma, puede vivir y entender esto. Una persona que vende el periódico o una persona que lustra zapatos
puede vivir y experimentar el gozo que quizás nosotros no lo estamos experimentando. Porque la salvación no mira tu estatus, no mira tu apellido, no mira de dónde provienes tú. Dios salva al que Él quiere salvar. Dios toma al que Él quiere tomar. Dios le da la sabiduría en abundancia al que Él quiere dárselo. Amados hermanos, bienaventurados son los que están mamando, los que están tomando esa leche espiritual. Aquellos que como niños, con humildad, con sencillez, reciben la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios escogió lo vergonzoso, lo vil, lo despreciado de este mundo, para avergonzar, para humillar a lo fuerte, a lo grande, a lo que es de buen nombre, según el mundo, para humillar esa sabiduría. Amados hermanos, ¿qué es la sabiduría del mundo para Dios? Es insensatez. La sabiduría que Pablo aquí estaba predicando venía del cielo, y esa sabiduría no era insensatez. Pero Pablo estaba diciendo que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pero la sabiduría que viene del cielo es extremadamente pacífica, pura, limpia. Amados hermanos, es llena de poder, transforma el corazón. Pablo les está diciendo, ustedes están totalmente completos en Cristo, porque al tener a Cristo lo tenemos todo. Y esto está contrario a esa línea prácticamente paralela de la filosofía del mundo, que lamentablemente falsos profetas y falsos maestros están introduciendo en las iglesias y enseñando, y están metiendo en el evangelio inyectando todas estas enseñanzas falsas y las están predicando desde el púlpito, y están acoplando el evangelio de Dios a las necesidades carnales de la gente, pero no quieren que su corazón se acople a la sana doctrina. Pablo les estaba diciendo, y ustedes están completos en Cristo. La pregunta que les hago a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, ¿cómo te sientes tú en este momento? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Te falta algo para que tú seas feliz? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué no puedes deleitarte y gozarte en el lugar donde tú te encuentras? ¿Acaso para que tú puedas sentir gozo necesitas comprarte el traje de $1,000, $2,000 o el reloj de $500 o $1,000? ¿O acaso para sentirte satisfecho tienes que estar con la mujer más bella? ¿O tener el mejor coche? ¿O el mejor empleo para sentirte completo? ¿Y qué hay de Cristo? ¿Y qué hay de nuestro amado Señor? ¿Dónde está en tu vida? Yo creo que debemos nosotros volver nuestro corazón al Señor. Y debemos reconocer que hemos sido pecadores y que nos hemos extendido a lo vano, a lo superficial, y que hemos estado preocupados como los gentiles por las cosas de este mundo, mas no por las cosas espirituales. Amados hermanos, cuando nosotros vayamos al cielo, allá Dios no nos va a dar recompensas por cuántas cosas nosotros tuvimos, sino por cuánto invertimos nosotros de lo que Él nos ha dado en la obra del reino de los cielos. Pablo les estaba volviendo al texto, les estaba diciendo que en Cristo estamos totalmente completos. Solo en Él podemos experimentar la verdadera satisfacción. Y dice, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Una vez más, Pablo les está diciendo que Jesús como cabeza, Él es el creador de todas las cosas, tanto de las cosas visibles, de las cosas invisibles, del universo material, del universo espiritual. Dios es creador de los seres angelicales. Sí, Él es el creador de los seres espirituales, porque Él es cabeza, Él es el primogénito de la creación, porque Él creó todas las cosas, pero Él no es creado, sino que Cristo es Dios. En Él, el verso 11 dice, en Cristo
También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Gloria a Dios. Porque esto de la circuncisión era una de las prácticas que tenían los judíos de cortar el prepucio del varón, donde se demostraba que el varón, o donde se demostraba que la carne que representa el pecado era totalmente separada del pueblo de Israel. Dios hoy en día espiritualmente, amados hermanos, ha venido y ha cortado el pecado de nuestro corazón, ese prepucio, esa grasa de nuestro corazón, y la ha echado fuera para que nosotros podamos hoy acercarnos con libertad a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso aquí Pablo dice: en Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, Cristo vino y rompió y cortó, amados hermanos, la muerte eterna. Él se llevó, amados hermanos, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y en Él tenemos libertad. Hoy somos libres, no para hacer lo que nos dé la gana, sino para obedecerle, para vivir una vida que a Él le agrada. Porque Cristo lo que hizo fue echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y gloria a Dios, amados hermanos, porque Él tuvo que cortar este pecado, y Él lo hizo en la cruz. Jesús cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades, y se las llevó en su cuerpo sobre el madero. Y gloria a Dios, porque por la gracia de Dios hemos sido salvos. Quiero que por favor me acompañen por un momento a la epístola de los Efesios, capítulo 2. Y vamos a dar lectura al verso 4. Gracias a Dios por esta realidad. Porque aquí el verso 4 dice, de Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Jesús nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados hermanos, la epístola de los Efesios es una de las epístolas más elevadas, porque de la condición de muerte en la que estaba directamente el ser humano, Dios, al salvarlo, lo lleva a los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta ese enorme privilegio? Entonces, nuestra meta no está aquí en este mundo, no está en las cosas de este mundo. Nuestra meta está en lo celestial. Allá nuestro amado Jesús nos está esperando. Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo hoy en día para poder llegar a la meta? La meta no es aquí. Tus planes, tus proyectos humanos, bueno, podrán esperar, pero la meta está arriba en el cielo. ¿Dónde estamos invirtiendo más nuestro tiempo? ¿Es en las cosas espirituales? ¿O es en las cosas materiales o en las cosas terrenales? Examinémonos delante de Dios a través de la palabra. Y si no hemos estado caminando conforme a la voluntad de Dios, aún hay tiempo para podernos arrepentir. Hoy, este momento, es el tiempo para podernos arrepentir, para podernos volver a Jesús. Y yo quiero animarte, amigo, amiga, hermano, que si tú no has estado invirtiendo tus recursos, tu vida, tus capacidades, tus talentos, tu profesión, tu trabajo, tu familia, no lo has estado poniendo en inversión para el reino de los cielos, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Porque Dios es amplio en misericordia. Él está esperando que nosotros nos volvamos. Lo hermoso de esto es que hay esperanza. Hoy Dios ha permitido que estemos de pie. Este día, 13 de abril del 2020, Dios ha permitido que estemos aquí de pie. Y es porque Él nos ama. Y es porque el tiempo no nos pertenece a nosotros. El tiempo le pertenece a Él. El tiempo es de Él, no es nuestro. Solo es prestado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder, amados hermanos, agradar a Dios? Porque la palabra del Señor es clara.
que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Amados hermanos, qué tremendo es Dios, y Él nos ama. Él nos ama. Y yo le agradezco a Dios por esta tarde, mis amados hermanos, por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra. Y para concluir, quiero que me acompañen al capítulo 3 de Colosenses. Y esta es la conducta, o es el ejemplo, el modelo que nosotros debemos seguir y debemos poner en práctica en este tiempo. Si pues Pablo les dice a los hermanos en Colosas, ustedes dicen que han resucitado, o sea, también nos está diciendo Pablo, a ver, si ustedes dicen que son cristianos, si ustedes dicen que han resucitado con Cristo, si ustedes dicen que tienen una nueva vida espiritual en Él, ¿no? Entonces, si ustedes dicen que han resucitado con Cristo, por naturaleza, porque tenemos ya una nueva naturaleza, ¿no? Que es la divina que está dentro de nosotros, ya no es la naturaleza carnal. Si por naturaleza, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar las cosas de este mundo? ¿O buscar las cosas de arriba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden responderme? ¿Creen que si decimos que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, por naturaleza, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Buscar las cosas de arriba o las cosas del mundo? Y aquí, miren lo que dice. Si pues nosotros decimos que hemos resucitado en Cristo, dice, buscad, Pablo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más Pablo nos está diciendo? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y con esto no estoy diciéndoles, amados hermanos y hermanas, que ustedes tienen que evadir las responsabilidades. Yo no les estoy diciendo que ustedes evadan el pago de impuestos, que ustedes evadan el pago de los servicios básicos de la casa, que ustedes evadan la responsabilidad que ustedes tienen en sus hogares, o que ustedes evadan la responsabilidad que tienen como servidores públicos o como trabajadores particulares. En ningún momento estoy diciendo eso. No les estoy diciendo que no trabajen. Es más, amados hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer que sea para la gloria de Dios, pero no para nuestra gloria, para nuestra vanagloria, sino para dar gloria a Dios. Porque todo lo que nosotros hemos obtenido, todo lo que tenemos, es por Dios, nada es nuestro, es prestado. Poned, dice Pablo, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Entonces tú y yo ya no estamos vivos, hemos muerto al mundo, a la carne, al pecado, a los deseos. Y aleluya, porque tenemos vida espiritual, porque dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, por esta realidad. Qué gusto me da nuevamente haber transmitido este mensaje con ustedes en esta tarde. Y bueno, espero que de mi parte, amados hermanos, ustedes en este momento, en esta cuarentena, se encuentren bien, estén bien en casa, con su familia, con sus esposas, sus hijos, sus hijas, sus padres, su familia. Y recordemos, amados hermanos, que Dios nos ama, que Él no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar en este tiempo que estamos atravesando, que tenemos la fuente de vida donde podemos abrirla y encontrar todas esas riquezas y disfrutarlas. Aquí están las buenas noticias que necesitamos nosotros. Aquí está el alimento para poder crecer espiritualmente. Amados hermanos, quiero invitarles una vez más a que se suscriban en nuestro canal. Nos encuentran como Gabo Gudiño en YouTube. Estamos compartiendo ciertas perlitas para podernos edificar mutuamente. Es más, también hago una invitación. Tengo una página en Facebook que también me encuentran como Gabo Gudiño Villavicencio. Y en esta página, ahí estoy con una barbita y con una gorrita negra y una camiseta.
pues tengo dos Facebook, uno de mi profesión, por ser abogado, pues yo hago trabajos o consultas online con mis clientes, pues en ese no, porque ese yo lo uso para cuestiones de mi profesión, pero el otro Facebook pues es en el que yo estoy transmitiendo directamente la palabra de Dios. Hay un programa que Dios por su gracia ha permitido que lo esté compartiendo en las noches, y estamos estudiando en las noches acerca del ministerio del apóstol Pablo para Timoteo y de los requisitos de ser apóstol, y de la instrucción que Pablo le estaba dando a Timoteo respecto a mantenerse firme en la palabra. Son unos estudios que los vamos a estar dando por una semana, y espero pues que nos acompañen. Pueden conectarse en la noche, pues estamos allí, o entrar en la página y ustedes van a ver ahí las prédicas que se van a transmitir en la noche. Pues estas prédicas se las transmiten anoche y son en vivo, y bueno, estamos compartiendo la palabra de Dios. Allí tenemos este programa que se llama Manantial en el Desierto, y pues espero también que se conecten en la noche, y les animo a que también nos sigan también desde Facebook. Amados hermanos, quiero despedirme haciendo una pequeña oración, no sin antes agradecer a Dios por este tiempo y por permitirnos juntamente con ustedes escuchar y compartir la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de poder aprender, de poder, Señor, entender que somos tan limitados en el conocimiento espiritual, y que necesitamos depender más para poder aprender, Señor, de ti. Sabemos que tu conocimiento es tan ilimitado como un océano. Mientras más, Señor, buceamos, nos damos cuenta que hay cosas más y más nuevas que aprender de las Escrituras. Jamás se agotará tu sabiduría, pero te alabamos porque tu palabra es la que nos levanta, la que nos edifica, la que nos alienta, la que nos sostiene, bendito Señor. Hoy quiero pedirte en esta tarde, por todas las familias, por todos los hermanos que están en casa, por este tiempo de cuarentena, Señor, te pido que pongas paz, tranquilidad, que nos ayudes a creer, Señor, que esto pasará, y sabemos, Dios mío, que nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a sujetarnos a las autoridades, y oramos también por nuestros gobernantes. Señor, te pido que tengas misericordia, que les des sabiduría para que ellos puedan guiar y dirigir correctamente, Señor, las naciones. Oramos, Dios mío, por nuestras familias, por nuestras vidas. Cuídanos y guárdanos de todo mal, de todo peligro, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que no temamos a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya, porque dice tu palabra en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amado Dios, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo. Padre, te invocamos, Señor, porque sabemos que tú nos respondes. Y amado Rey, quiero también orar por todos los pastores de esta hermosa ciudad de Tulcán, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Dios mío, por los ministerios de los siervos que tú has levantado en esta ciudad. Te quiero entregar la vida de mi querido pastor Wilson Sánchez, de su esposita, Señor, de mi hermana Palacios, de mi hermana Comandá Palacios, y de todo el ministerio. Bendíceles y ayúdales, Señor, en el programa radial que tienen de Yeshua, para que pueda, Señor, también ser transmitida la palabra a muchos hogares. Quiero también orar por la vida de mi querido hermano y pastor Jorgito Tarapuez, por el ministerio de la Congregación Divino Pastor y por todos los colaboradores allí, para que tú les des sabiduría, Dios mío, para poder guiar a la congregación. También quiero agradecerte por la vida, Señor, del pastor, Padre amado, bendito Rey, por la vida de mi hermano, Señor, y pastor Jorge Sánchez, y por todos los hermanos, Señor, que están colaborando juntamente con él. Te pido por él, por su familia, por sus hijos. Te pido que lo bendigas y que, Señor Dios, lo sigas usando para poder expandir el Evangelio, Dios, en esta ciudad. Nosotros estamos unidos con ese propósito, Dios, de compartir y de predicar tu palabra, Dios. También quiero agradecerte por la vida de nuestro querido hermano y pastor Juan Ochoa, de su esposita, mi hermana Mirellita, de sus hijos,
del grupo de colaboradores del Centro de Adoración Cristiano. Bendice y guarda a este varón, Señor Dios mío, y ayúdalo, Señor, en todo lo que él se proponga. Igual también queremos pedirte por la vida del pastor Adrián Sánchez. Padre amado, te pido porque tú lo bendigas, lo fortalezcas en el ministerio, y por todos los siervos, Dios, de esta ciudad de Tulcán, por el pastor Roberto Burbano, por la congregación remanente de esta ciudad, por la vida, Señor Dios mío, de todos y cada uno de los hermanitos de esta ciudad, y por todos los siervos del Ecuador y del mundo entero. Gracias, Señor, te damos. También quiero entregarte mi corazón, mi vida, Señor, y te pido que me concedas sabiduría para poder, Señor, transmitir, Padre, tu palabra. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y Maranatá. Ven, Señor Jesús. Cristo está cerca. Que Dios los bendiga, y estaremos en una próxima pues compartiendo más de la palabra del Señor. Bendiciones, mis hermanos.